elecciones, sino anticipadamente un control real de los gastos en que incurren las diferentes campañas para poderlo cotejar con lo que se advierte en materia de financiamiento de campañas. Pero repito, y porque la ley así lo prevé y la reforma política lo autoriza, ejercer ese control en tiempo real. Y tenemos una tercera mesa de riesgos electorales al proceso electoral, y una cuarta de mesa de protección a candidatos, y una quinta es la mesa de orden público, con criterios muy definidos. Y cuando aquí se preguntaba qué constituye factor de riesgo para nosotros, a fin de colocar un municipio en un listado como los que aquí se ha mencionado, es cuando en general concurren 2 o 3 variables de esos riesgos, o basta solo una, pero con hechos que puedan constatarse como ciertos. De manera que lo primero sea decir que el esfuerzo, que no se inició ahora, sino desde hace varios meses, se orienta más a la promoción de las medidas, a la prevención de que puedan ocurrir esos hechos, muy concentradas en corrupción al elector y en el financiamiento ilegal. Por algo que aquí también ya se señaló, la percepción nuestra, la mía propia, es que en estas elecciones el constreñimiento al elector no estará originado en hechos de violencia, sino en formas más sutiles de tener presencia en las elecciones, y será a través del financiamiento ilegal de campañas, con diversos orígenes en esos recursos, como se pretenda capturar e influir la política en algunos municipios del país. Ya no veremos hechos como los que tuvieron lugar hace muchos años, seguramente, de constreñir al elector a través de las armas para influir en uno u otro sentido, sino utilizando medidas más sofisticadas para hacerlo. ¿Esas variables en qué consisten? Una, la influencia que pueda tener un respectivo municipio con relación a la cadena del narcotráfico, bien sea porque haya cultivos que van desde la siembra hasta la producción de pasta y base de coca, municipios en donde la actividad de procesamiento y transporte, que va desde la compra de la base de coca hasta la colocación del producto final con miras a exportación, también tengan una presencia significativa. Aquellos municipios caracterizados por una gran presencia también de testaferrato, lavado de activos, repatriación de capitales o la incorporación en la economía de dineros que tienen este origen. Pero también dentro de esta variable se incluyó a aquellos que son el lugar de residencia y disfrute de las personas involucradas en toda esta cadena. Y menciono estos hechos con relación al narcotráfico para advertirles que otras de las variables que han sido tenidas en cuenta son aquellas que se destacan por un incremento en la minería ilegal, por una gran presencia de recursos provenientes de las regalías. A solicitud de la Procuraduría General de la Nación, se incluyó también aquellos municipios en donde la inversión proveniente de la ola invernal está teniendo un gran impacto en la vida municipal, y finalmente el grupo de municipios donde hay denuncias serias en materia de corrupción o de desvío de los recursos de la administración pública para influir en el debate electoral. En el segundo grupo tenemos los de anomalías y atipicidades electorales, que incluye aquellos municipios que registran en el pasado atipicidades electorales, bien sea por una bajísima votación en relación con la población apta para votar, o por una votación muy superior a la normal con relación al promedio.
Un segundo factor es aquellos municipios con anomalías de votos en blanco, nulos o no posibles de identificar, lo que significa que son municipios con antecedentes en materia de manipulación de los resultados o que tienen antecedentes de fraude electoral. Y el tercer elemento son las limitaciones a la competencia electoral. Municipios en donde en el pasado solo se ha presentado un candidato, o semiúnicas, que diríamos, donde las desproporciones en el nivel de simpatía de los sufragantes fue absolutamente desproporcionado con relación a las opciones que se tuvieron. Un tercer elemento es, claro, la presencia violenta de actores ilegales. Municipios que registran antecedentes en materia de hechos y actos terroristas de las FARC, ELN y reductos guerrilleros. Municipios con iguales circunstancias de organizaciones paramilitares o bacrines. Y municipios donde existe número de combates entre actores ilegales y de estos con las fuerzas públicas del gobierno, la fuerza pública del gobierno registrados recientemente. ¿En qué etapa vamos? Ya se surtió la primera etapa, que fue de análisis estadístico, ya se terminó la segunda etapa, que fue la de trabajo de campo, ya se cumplió la tercera etapa, que fue la de haber puesto al servicio de los partidos un sistema de consulta y de información para que ellos tomaran la decisión de adoptar las medidas que en cada caso correspondieran. Nos falta una cuarta, que vendrá posterior a las elecciones para poder evaluar y constatar el resultado en las elecciones de octubre con la información que oportunamente se recaudó en la etapa de prevención. Irá del mes de noviembre y concluirá en el mes de diciembre. Hay toda suerte de mapas de riesgo. Yo quiero advertirles que del trabajo que concluyó en el Ministerio del Interior, el que pusimos a consideración de la opinión pública concuerda en un 97% con aquel que presentó la Defensoría del Pueblo y en proporciones sumamente similares del cotejo que hicimos con la información de Contraloría, de Procuraduría y con el informe que los organismos de inteligencia tuvieron a bien presentarnos. De manera que en general todos los mapas de riesgo concuerdan en porcentajes inequívocos que superan el 95% y que yo una vez más me permito informar. En Antioquia tenemos los siguientes municipios: Carepa, Bello, Chigorodó, Caucasia, Cáceres, Ituango, Itagüí y Tarazá. En Arauca, Saravena y Cravo Norte. En el Atlántico, Soledad, figura la propia Barranquilla. Como les repito, hay diferentes factores. Unos tienen que ver con corrupción, otros con trasteo de electores, otros con presencia de grupos ilegales, otros con financiamiento ilegal de las campañas. De manera que si alguien se sorprende por encontrar un municipio mencionado en esta lista, en donde a primera vista se señale que no hay una presencia de un grupo ilegal muy notorio, pueden ser otros factores los que estén incidiendo para que los organismos que hacen este control desplieguen una mayor actividad en el seguimiento en el terreno de las actividades que les he mencionado. En Bolívar tenemos a Cartagena, Carmen de Bolívar, Simití y Magangué. Caquetá, Florencia, Solita, Currillo. Cauca, Guapi, López de Micay, Timbiquí, Corinto, Caloto, Toribío. En Casanare, Yopala, Tocorrosal, Paz de Ariporo, Agua Azul. En el Cesar, Aguachica, Valledupar. En el Chocó, Quibdó, Río Sucio, Isminia. Ismina.
En Córdoba, en Montería, Tierra Alta,